Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer con nosotros aquí en Sintonía en Radio Universidad de Guadalajara. Y vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto y agradecerle a Félix Hernández Gamundi del Comité 68 por Libertades Democráticas que nos tome esta llamada. Félix Hernández Gamundi fue un miembro, un dirigente del movimiento estudiantil que fue reprimido brutalmente hace 56 años. Y le agradecemos que nos tome esta llamada para conocer su punto de vista, dado que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum habló del tema y a través de la secretaria de Gobernación y supuestamente a nombre del Estado mexicano ofrecieron disculpas a las víctimas de aquellos acontecimientos. Félix Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Rubén, muy bien, buenas tardes, con muchísimo gusto de saludarlos. Igualmente, muy agradecidos, Félix, que tengas este breve tiempo para conversar con nosotros. ¿Qué opinas de este acto que ayer encabezó la doctora Claudia Sheinbaum, ofreciendo estas disculpas, reconociendo que fue un crimen de Estado, responsabilizando en particular al presidente Gustavo Díaz Ordaz y quizás, pues, a lo mejor dejando de subrayar la participación del Ejército? Mira, Rubén, en mi opinión, es un acto, es un hecho muy relevante. A mi juicio es histórico. Y yo pienso que el contenido del decreto es algo esperanzador, porque permite retomar procesos que habían sido interrumpidos hace más o menos 20 años, después de que se habían iniciado procesos judiciales en contra de los responsables de la masacre genocida, por cierto. Claro. Entonces, me parece que este es un hecho de la mayor importancia y es un gesto muy relevante de la presidenta, que en mi opinión lo hace en congruencia. Sí. Félix, perdimos. Ya no te escuchamos, Félix, ¿tú nos escuchas? Bien, vamos a tener que marcar de nuevo, más bien, para retomar esta conversación con Félix Hernández Gamundi. Él era estudiante en el Instituto Politécnico Nacional hace 56 años y desde ahí participó de la Escuela de Ingeniería, era uno de los representantes ante el Consejo Nacional de Huelga. Desde ayer hubo un pronunciamiento del Comité 68 a 56 años de la matanza en contra del movimiento estudiantil y popular de 1968. El Comité 68 emitió un comunicado en el que indicó que sostiene la lucha de por las libertades democráticas y por el acceso a la justicia en los casos del 2 de octubre, del 10 de junio de 1971 y el periodo contrainsurgente dominado Guerra Sucia. Sus integrantes exigieron al gobierno entrante que se asuma como heredero del valeroso movimiento estudiantil y popular de 1968, sea consecuente con sus dichos y rompa los pactos de impunidad. Este es un resumen que presentó el Centro PRO de este comunicado del Comité 68. En una parte del comunicado dice: a 56 años del genocidio perpetrado en contra del movimiento estudiantil y popular de 1968, sostenemos la lucha por las libertades democráticas de manera enfática por el acceso a la justicia en los casos del 2 de octubre, del 10 de junio también de 1971, es decir, el halconazo, y el periodo de contrainsurgencia denominado Guerra Sucia. Es importante señalar que estos casos se encuentran abiertos y activos ante la Fiscalía General de la República, dice el movimiento, que recalca que al ser delitos de lesa humanidad no prescriben y en fecha reciente les notificaron que la Fiscalía Especial en materia de derechos humanos retomó el cauce de las investigaciones. Bien, ya volvemos a la línea telefónica con Félix. Félix, interrumpió la llamada, pero te escuchamos nuevamente. Sí, decía yo que es un hecho muy relevante y que es congruente con lo que Claudia ha venido diciendo, que se considera hija del 68. Me parece que este es un dato importante. Así es. Félix, ¿y qué causas se pueden volver a reabrir? Nos decías que tienen 20 años interrumpidas. Mire, en primer lugar, la causa en contra de Luis Echeverría, que a pesar de que ya murió, hay la posibilidad de terminar un juicio post-mortem, donde el propósito central es poder llegar al fondo de los hechos. A 56 años de distancia, no sabemos exactamente cuántas personas murieron en Tlatelolco. Así es. No sabemos cuántos son desaparecidos, que a lo mejor ya murieron o no, y cuántos murieron en aquel momento. Eso lo conoce el ejército.
porque fueron una brigada o una unidad del ejército quien, lo pongo entre comillas, limpió la plaza. Quiere decir que ellos levantaron cuerpos de heridos, de muertos, y ellos saben qué hicieron con ellos. Y incluso, ese es un tema importante. Claro, incluso. Pero el otro tema es que al reabrirse el proceso, hay del orden de 56 averiguaciones previas, que hoy se le llama carpetas de investigación, que quedaron interrumpidas, porque en 2006, en un acuerdo entre Fox, Calderón y una negociación con el mismo Echeverría, desaparecieron la fiscalía y se perdieron los expedientes. Hoy eso se ha recuperado y da la posibilidad de eso retomarlo. Eso es bien importante. Y lo que dices, claro, lo que dices acerca del ejército es muy importante justo en este debate sobre la militarización en años recientes, porque claramente si hubo una unidad especial del ejército que se dedicó a limpiar, como bien dices, deben de tener esa información de cuántos fallecidos se ocasionó por esa brutal represión. Exacto. ¿Y qué hicieron con ellos? Exactamente. Que esta es una cosa que nunca han dado cuenta. Terrible. Y la idea muy importante, el tema fundamental, es que en Tlatelolco actuó el Batallón Olimpia, aparte de personal uniformado. Y el Batallón Olimpia estaba integrado. Otra vez tenemos problemas con la comunicación con Félix Hernández Gamundi. ¿Nos escuchas, Félix? No, otra vez se interrumpe. Vamos a intentarlo de nuevo, por favor. Lamentamos este inconveniente pues técnico, de orden técnico. Como muchas veces decimos, la tecnología no tiene palabra y bueno, provoca estos inconvenientes, pero en el boletín de prensa que emitió el Comité 68 justamente están recordando, dicen esto que nos decía Félix: es importante señalar que estos casos se encuentran abiertos y activos ante la Fiscalía General de la República, ya que al ser delitos de lesa humanidad se refieren tanto a la matanza del 68 como la del 10 de junio de 1971, conocida como el Halconazo, ya que ser delitos de lesa humanidad no prescriben y en fechas recientes se nos ha notificado que la Fiscalía Especial en materia de derechos humanos ha retomado el cauce de las investigaciones. Es nuestra exigencia que el proceso continúe abierto de manera diligente, sin dilaciones ni simulaciones que puedan entorpecer dicho proceso. Félix, una disculpa de nuevo por esta falla técnica, pero estamos de nuevo contigo. Nos decías que estaba el Batallón Olimpia, participó en la represión del 2 de octubre. Sí, y el Batallón Olimpia era una unidad de élite del ejército, que el primer acto ilegal es que se presentó con ropas de civil, lo cual es un delito en sí. Pero el otro asunto es que fue el instrumento principal de ataque en contra de una multitud pacífica, y luego se sumó a ese ataque la fuerza uniformada. Se estima que en Tlatelolco actuaron por lo menos 10,000 uniformados. Entonces, pero la gente del Batallón Olimpia, como te decía, eran jóvenes de no más de 25 años. De suerte que muchos de ellos sobreviven. Por supuesto. Entonces, la discusión se ha centrado mucho en los autores intelectuales, que serían Díaz Ordaz, Echeverría, el secretario de la Defensa de entonces, García Barragán. Pero también hay autores materiales, que son estos que acabo de mencionar. Mandos del ejército y los que ya directamente cometieron estos crímenes, ¿no? Es correcto. Ahora, Félix, ¿qué tanta posibilidades haya de que haya sí voluntad política? Porque me parece que la enseñanza que nos deja el gobierno de López Obrador es que inicialmente hubo voluntad política, cierta apertura a investigar actos de violencias estatales como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, investigar delitos del pasado, pero al final se cerró aparentemente por presión de los militares. ¿Cómo ves tú las perspectivas con Claudio Sheinbaum? Ese es un tema importantísimo, porque Ayotzinapa se frenó en el mismo punto que se frenó 68, o sea, la investigación de 68, exactamente en el punto donde apareció la necesidad de que elementos del ejército rindieran cuenta.
es lo mismo. Y ayer lo dijeron muchísimas veces los familiares de Ayotzinapa y los jóvenes estudiantes de la Normales, y tienen toda la razón. Ese es el reclamo. Yo espero que hoy haya una voluntad mayor, que esta identidad de Claudia sea un elemento que aporte de manera fundamental. Exactamente. Ahora, pues es muy importante, Rubén, nosotros qué hagamos. En muchas cosas, yo digo que alguna vez te dije a ti que el gobierno no puede solo, sí, cuando estábamos hablando de temas de medio ambiente, de agua y de educación y tal. Y en este también, que el proceso avance depende fundamentalmente de nosotros y de que haya una voluntad desde lo más alto del poder. Y me parece que este decreto de ayer indica que esa voluntad existe. Nosotros tenemos que hacer un trabajo organizado para impulsar o continuar empujando lo que hemos venido haciendo en los últimos años. ¿Está prevista alguna reunión del Comité de 68 por Libertades Democráticas con la presidenta? No está previsto, pero seguramente en algún momento habrá. Lo fundamental es que nosotros sigamos trabajando y caminando de manera organizada y unificados como lo hemos hecho hasta el día de hoy. ¿Qué tal? Félix Hernández le saluda a Jesús Estrada, un gusto escucharle. Quería hacerle una pregunta con respecto obviamente a las responsabilidades. Me pareció importante que la presidenta Sheinbaum y la secretaria de Gobernación señalan al expresidente Díaz Ordaz como el responsable al ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pero en el discurso de ayer en ningún momento mencionó a otros altos mandos, bien como usted recuerda el caso de Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional en ese momento. ¿Cree que eventualmente este gobierno pueda enfocar la batería de la responsabilidad exclusivamente a expresidentes, pero no fincar responsabilidades a los altos mandos o incluso los mandos medios, como usted comentaba ahorita, o tropas que ejecutaron materialmente la masacre? Gracias, Jesús, mucho gusto. Fíjate que de lo que hablaba hace un momento, Rubén, es de expedientes que están pendientes, son 56. Yo digo que lo fundamental es que esos se presenten por la agencia del Ministerio Público a la mesa de un juez. Y ahí van a salir estos procesos de los que tú preguntas, porque ahí están. Y hay por lo menos de 56 expedientes, me parece que hay entre 8 y 10 que corresponden a militares de diverso rango. Muchos de ellos ya murieron, como Quirós Hermosillo, Acosta Chaparro y otros. Hernández Toledo, que fue el comandante militar en el ataque en contra de Tlatelolco. Pero otros que eran más jóvenes, esos siguen vivos. Así es. Entonces, yo creo que el decreto está bien, abre el espacio. De hecho, hay un par de cláusulas importantes. Una dice que los derechos de las víctimas quedan a salvo. Y otra cláusula dice que se espera que el decreto permitirá que continúen los procesos judiciales. Ahí termina, pero es un señalamiento muy importante a mi juicio. Muy bien. Tenemos que trabajar mucho en ello. De acuerdo, pues ya estaremos al pendiente. Félix, solo una última pregunta, porque sé que estás en una reunión y muchas gracias por darnos este tiempo. Claudia Sheinbaum dice, pues es un asunto personal 68 porque mi madre fue activista del movimiento y me llevaba a Lecumberri a visitar a los presos. ¿Tú fuiste uno de estos presos visitados por Claudia Sheinbaum y Ani Pardo? Sí, bueno, ella era una niña, quizá de entre 5 y 6 años, y sus papás eran militantes muy importantes que tuvieron una participación significativa en el movimiento 68. Uh-huh. Su mamá era profesora en el Politécnico, donde tú y de ahí fue expulsada después de la huelga de 68 en una
operación de limpieza, entre comillas, que hizo el gobierno. La hizo en el Politécnico, no ocurrió en la UNAM por la autonomía, pero acá en el Politécnico fueron implacables, y Ani Pardo fue una de las personas expulsadas. Yo aprovecho para mandarle mis saludos a Ani Pardo. Ellos dos, Carlos Sheinbaum y Ani Pardo, fueron militantes, fueron participantes activos en estos solidarios, y solidarios mucho tiempo después, incluso en el tiempo que hicimos Punto Crítico. Rubén, ellos eran miembros de esa historia. Sí, así es. Tú conoces esa historia, sin duda. Así es. Pues muchas gracias, Félix Hernández, de nuevo por estos minutos, y si nos permites, más adelante le damos seguimiento, no sé, esperando que próximamente, me imagino, habrá un encuentro con la presidenta para dar seguimiento a estas investigaciones. Por lo pronto, muchas gracias. Eso ya se verá más adelante, y muchas gracias a ustedes. Gracias. Yo aprovecho para saludar a Ani Pardo. Carlos ya murió. Siempre nos unió una amistad importante a través de Raúl Álvarez. Claro. Y la Chata Campa. Así es. Bien, muchísimas gracias de nuevo, Félix Hernández. Un abrazo. Igualmente para ti. Hasta luego, un dirigente del movimiento estudiantil del 68. Parece, bueno, pues como ya nos contaba de manera anecdótica, pues conoce desde niña a la actual presidenta por la trayectoria también de sus padres. Ya dejamos en redes sociales también la crónica de la marcha que se efectuó el día de ayer, justamente recordando la masacre del 2 de octubre acá en Guadalajara. Es una nota de Henry Saldaña, entre otros aspectos al final que se comenta en la nota de NTR sobre la crónica, que al final, que durante la marcha se intervinieron las estatuas de Raúl Padilla López, ex rector de la Universidad de Guadalajara, y también la de Marcelino García Barragán, militar, dice, expuesto por orquestar la matanza del 68. Les compartimos las crónicas. Efectivamente, ya lo recordamos, muchos lo saben. Marcelino García Barragán fue gobernador de Jalisco y fue uno de los distintos jaliscienses que fueron convocados al gabinete de Gustavo Díaz Ordaz en ese sexenio de ese presidente donde ocurrió esta matanza. Félix Hernández Gamundi nos recordaba a los responsables. Fue el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el secretario de Gobernación Luis Echeverría, ambos ya fallecieron, y el secretario de Defensa Nacional Marcelino García Barragán, también ya fallecido, pero como bien nos recuerda Félix, muchos de los responsables directos de dar las órdenes y de ejecutar esta brutal represión siguen vivos, y contra ellos pueden seguir abiertas estas causas porque son delitos que no tienen un término. Vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Cosa Pública 2.0.